Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuánto saben de Dámaso Antonio Larrañaga? Porque seguramente los más me van a contestar, al fundador de la Biblioteca Nacional, adhirió a la Revolución Artiguista, fue delegado de Artigas ante la Junta de Buenos Aires. Hay toda una labor política de este hombre que en las clases de historia nos enseñaban. Sin embargo, yo diría que fue el primer sabio oriental. ¿Por qué? Porque tiene muchos más aspectos de los que acabo de mencionar. ¿Que podríamos agregar la escuela lancasteriana? Sí. ¿Que podríamos agregar el primer asilo de huérfanos y expósitos, que acaba de convertirse en un aulario y luego será el año que viene la Facultad de Comunicación? Sí, también es cierto. Pero ustedes conocen al cronista que describió como nadie la campaña en nuestro país y los pueblos en el año 1815, cuando viajó de Montevideo a Purificación, a Paysandú. ¿Conocen a Larrañaga que describió como nadie las condiciones en las que vivía el jefe de los orientales allí en el campamento? Seguramente que no. Y es un escrito que es imperdible. Pero mucho menos conocen su condición de naturalista. Un hombre que hizo en su vida, a lo largo de su vida y sus largos recorridos, siempre un relevamiento de flora y fauna autóctonas, que hoy por suerte se nos acerca en un librito aparentemente muy sencillo, muy accesible, que no lo recoge todo, pero que nos da una pauta de la maravilla de lo que este hombre hizo en su trabajo científico, en su aspecto científico y en particular como dibujante. Por eso he invitado esta mañana para que nos cuente de esta naturaleza ilustrada que que se publicó a finales del año pasado, a dos de sus autores, Mariana Duarte y Carlos Serra, que junto a Laura Venturini, Lucía Venturini, completaron este relevamiento que no lo abarca todo, que para ellos resultó un descubrimiento y para muchos de ustedes seguramente también. Muy buenos días a ambos. Buen día. Los capítulos de este libro, Naturaleza Industrial, son una introducción en la cual aparecen los elementos del personaje, históricos del personaje, luego una historia de Larrañaga naturalista, otro capítulo dedicado a la colección de peces y cetáceos, y aquí aparecen las ilustraciones, la colección de aves y la colección botánica e insectos. En muchos de estos dibujos maravillosos, recuerden que en ese entonces no teníamos ni la cámara fotográfica ni el teléfono celular, que hoy nos tranquiliza tanto y nos hace tanto más fácil, ¿no?, la documentación. Esta gente se paraba, dibujaba, este hombre además los mataba y por lo general los investigaba hasta por dentro, los clasificaba y bueno, y en la tarea del dibujo fundamentalmente lo acompañaba un argentino que había recalado en nuestro país, que se llama Muñoz de apellido, creo que era Bartolomé, ¿no? Bartolomé Muñoz, que en algunos casos hasta firma los dibujos, pero que él haya sido además un notable dibujante, creo que para los más es una gran sorpresa. Bueno, me gustaría preguntarle entonces a Mariana y Carlos, para ellos, ¿cómo surgió esta idea? Porque es un trabajo de posgrado. Bien, es un trabajo de posgrado del Diploma en Gestión Cultural de la UDELAR, y en realidad nosotros con Carlos hicimos una materia que se llamaba Patrimonio Documental y Legislación Archivística, que jamás nos imaginamos que iba a terminar en una edición de los dibujos de Larrañaga. Pero porque no sabían lo que se iban a encontrar en el Archivo General de la Nación en la materia, ¿no? Vos podés contar, Carlos, nomás cómo lo contaron. Bueno, Mauricio Vázquez fue el docente de esa materia, que además es secretario general o algo así del Archivo General de la Nación, y nos invitó un día al archivo, a toda la clase, para visitarlo y conocer el material que ahí tenían. Y en una mesa en la biblioteca, Silvia Sanginés, que era la bibliotecaria de ese momento, que ahora ya no está, tenía unos atlas que los publicó el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que fue el primero que 20, publicó, ahí estaban los dibujos en ese atlas. Creo que los atlas tienen todos los dibujos, capaz que falta alguno, pero tienen todos los dibujos. Porque aclaremos, Larrañaga nunca llegó a publicar. No llegó a publicar. No llegó a terminar su estudio, se lo entregó a Andrés Lamas en ese momento. Tampoco Andrés Lamas lo terminó. Publicó, claro. Y bueno, y por lo tanto luego terminó en una tarea que el Estado completó porque fue vendido al Estado. Seguramente si lo hubiese publicado en vida, muchas especies tendrían el nombre que él les puso, y no la tienen porque
el que vino después de él y le puso nombre y lo publicó, se llevó el crédito, digamos. Ahí está. Él en realidad utilizaba el sistema de Linneo para clasificar, que era el que se usaba en la época. Entonces, por un lado están los cuadros escritos, digamos, donde él clasifica las especies, las describe. O sea, eso es puño y letra de Larrañaga. Por otro lado están los dibujos que acompañan, que son como las imágenes que documentan. Dibujos en color, dibujos perfectos, donde los plumajes de los pájaros aparecen con un detalle que realmente a ustedes cuando los tuvieron en la mano los debe haber conmovido. Sí. Fue muy impactante. Bueno, es que viendo los dibujos en el Atlas, que no es una reproducción como la que se puede hacer ahora. La reproducción es un poco más pobre, digamos. Y igual nos encantaron los dibujos. Y bueno, para esa materia había que hacer un trabajo y pensamos en hacer... Nosotros queríamos hacer una exposición de los dibujos. Claro. Yo creo que merecería hacerse. Así que sigan con la idea. Entonces, a partir de esa idea de la exposición, de cualquier manera dijimos, bueno, este material hay que digitalizarlo, porque el archivo no tenía un respaldo digital de buena calidad. Entonces es ahí, nosotros de motu propio nos propusimos digitalizar los dibujos. Y bueno, y en ese momento estuvimos en contacto, fue como el momento más intenso de trabajo con las imágenes. Ahí los tres, Lucía, que es diseñadora industrial, se dedica al diseño gráfico, trabajó en OMA con Rem Koolhaas, o sea, es una salada del diseño. No me lo cuentes porque quedó muerta. Los tres hicimos como ese trabajo de contacto directo con los dibujos. Pero luego apareció Cristina Baucero, luego también Alicia Casas colaboró. Es decir, yo supongo el entusiasmo de cualquiera de ellas porque sé el trabajo de Alicia Casas en el archivo y todo lo que tiene que ver con la cámara que logró armar para conservar este material. Exacto. Pero el tema era hacerlo visible. Que esa era la discusión, digamos, ¿qué pasa con el material que está en los archivos? Que en este caso es, por ejemplo, una faceta de Larrañaga que para la mayoría de nosotros es prácticamente desconocida. ¿Cómo hacer para difundirla y para que sea algo que al público general le pueda interesar? Y ese era el desafío en realidad cuando nosotros nos propusimos el diseño del libro, que no fuese simplemente una reproducción de material de archivo como alejada, algo demasiado académico. Si bien nosotros estábamos haciendo un trabajo que era académico porque era para terminar el diploma, la verdad, de qué manera podíamos hacer algo que fuese atractivo y llamar la atención más allá de la simple como reproducción documental. Sí, y en eso tuvo que ver los fondos concursables, porque en realidad la tesis que fue armar una exposición, gestionar una exposición, no logramos hacerlo. Todavía. A partir de ahora lo van a lograr. Es una discusión también con Alicia, si ese material que está en esas condiciones se puede exponer o no. Y en realidad también que en Uruguay hay como una carencia de salas que tengan... Ella tiene una sala de exposición. Claro, ella tiene muy linda, entonces en realidad es como ver de qué manera se puede como exponer el material, ¿no? Y exponer además sin que se afecte el Exactamente, material. Esa es la discusión. Alicia lo conoce bien ese tema. Porque este material tiene que durar muchos años más. Pero en definitiva, si ustedes han digitalizado imágenes, podrían utilizarse el mismo sistema para no ir directamente al original. También, también podríamos hacer una exposición de las reproducciones, pero yo estoy... qué bien. Son muy lindos los dibujos. Bueno, ¿cómo las encontraron? ¿Dónde estaban? Están en la cámara esta de conservación, que donó, creo que la Embajada de Estados Unidos al archivo, que está buenísimo que estén ahí porque se conservan, pero a la vez, una vez que están dentro de la cámara, es muy difícil sacarlo. Entonces, claro, es como una especie de tumba para las cosas, porque están ahí adentro y quedan ahí adentro. Igual logramos que la sacaran unos días para escanearla rápido. Están en una caja de madera dentro de unos sobres. Que son varias cajas. Son varias cajas. Son 4 cajas, de las cuales 3 tienen documentos escritos y una tiene los dibujos. Nosotros ahí en el libro detallamos cuántos dibujos de aves. Los que están viendo por streaming ven los dibujos y coincidirán conmigo que la calidad gráfica del dibujo, no serán todos de ellos, pero es una maravilla. Es una maravilla. Él dibujó, se concentraba en dibujar, hay crónicas en las que él describe cómo dibuja, que eso está bueno también.
y a la vez coleccionó dibujos de otros naturalistas porque él trabajaba en una red, trabajaba junto con otros. ¿Y con qué nenes? Claro, Sí, junto sí, con otros. Del mundo, mejor del mundo. Bonpland, se carteaba con Lamarck, o sea, tiene como mucha... Saint-Hilaire, sí. Ahí va, Saint-Hilaire también, ahí va. Entonces es muy interesante la colección que hizo de dibujos. Entonces nosotros al momento cuando vemos los dibujos, nosotros reconocemos distintas plumas, digamos. Hay algunos que están firmados por Larrañaga, por Bartolomé Muñoz, entonces algunos de esos aparecen en el dibujo firmados, otros no están firmados. Ese trabajo como de reconocimiento exacto de qué plumas, qué dibujo, bueno, ese es un trabajo que estaría buenísimo que pudiese hacerse a partir de este acercamiento a la obra de Larrañaga. Y en realidad, cuando los ves son fascinantes, porque hay algunos que están más deteriorados, otros menos, pero en general están bien conservados los dibujos y tienen unos colores muy detallados, es una preciosura. Pero además, si bien Larrañaga los clasifica, hay algunos que yo desconozco. Hay una especie de monstruo marino. Sí. Un monstruo marino que en mi vida había visto, es que ese con dibujo una trompa. Lo hicieron a partir, o lo hicieron porque o fue Bartolomé o fue Dámaso. Pero dice que... Pero a partir de una descripción. Sí. De una descripción, no lo vieron, digamos. Pero ¿cómo no es ese el que aparece que dice que no se animó a hacer la autopsia? Pues estaba esa es la otra. La ballena. La ballena. El monstruo el otro marino es una descripción que apareció en las Malvinas. Mira, dice, en el año 1776 bajó en la costa de la isla de la Soledad, una de las Malvinas, un cetáceo o monstruo marino que según el diseño que vino entonces tenía esta figura con 64 pies de largo y sigue. Es muy gracioso. Nosotros hicimos una serie de postales además, que eso no sé si vos las conocés, Rosario, que están por acá, y bueno, una de las postales es ese monstruo porque merecía, es fantástico. Los escoceses nos envidiarían el monstruo fenomenalmente. Bueno, pero entonces, de aquí en adelante, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, lo primero que queremos hacer es reeditarlo, porque el libro... ¿Se agotó? Sí, casi se agotó. Casi Bien. se agotó, que Sí. está en algunas librerías todavía, en La Lupa, en Puro Verso, Más Puro Verso, en Jenny. Yo lo averigué en Escaramuza. En me dijeron Escaramuza. que lo cobran 390 pesos. Sí. Exacto. Y me parece un libro para tener, para regalar a los más niños. Había un niño recién, una niña acá, para los niños que se fascinan. que se puso a copiar mariposas y pájaros. Pero bueno, quedan Una belleza. pocos. Y Hay que reeditarlo. Sí, Pero Hay que hacer la reeditarlo. exposición. Sí, Y hay que hacer la exposición. Hay que hacer, la gente tiene que, porque aparte precisa difusión y sobre todo esta cuestión de la faceta científica de Larrañaga, no quedarnos, muchas veces nosotros como que politizamos demasiado las figuras y en este caso la faceta científica de Larrañaga, el trabajo que hizo, como decías bien al principio, de descripción es muy importante. Como cronista. Como Si alguien cronista. pudiera Diario de leer viajes. en un escrito, están publicados en los clásicos uruguayos, creo que es el número 92, lo que es la descripción de los pueblos orientales en el año 1815. Sí. Es impresionante. San Salvador, Santo Domingo de Soriano, Víboras, Mercedes, Sí. San José, Es hasta fantástico. llegar a Purificación y contarte cómo vivía Artigas. Sí. Es impresionante. Es impresionante. ¿no? Es sin duda el primer antropólogo uruguayo. Totalmente. Carlos es antropólogo además, así que ahí tiene su afinidad, Sí. pero Hace una descripción de los indígenas también buenísima. Totalmente. Excelente. Cómo vivían, qué aspecto tenían. Hace el diccionario ese con pocas palabras, pero las pocas que quedan lo hizo él. Es un diccionario, ahora no me acuerdo si es de los chorruas, creo que no es. Que no, pero no importa de qué grupo indígena es, tiene ¿Qué hace los que habitaban en Santo Domingo? Yo no Sí. soy chanás, creo que son los chanás de Santo Domingo Puede ser. Soriano. sí, este librito además tiene, bueno, nosotros queremos sí o sí reeditarlo, son solo 500 ejemplares, de los cuales 250 fueron directamente al Ministerio de Educación y Cultura, que los lleva a las bibliotecas, a todos los departamentos, que está bien, otros 250, de los cuales varios fueron a la venta, algunos otros no, o sea, son muy poquitos. Lo que tiene el libro, a diferencia de los atlas, y que es un aporte que nosotros no habíamos previsto en realidad cuando hicimos el proyecto, es que trabajamos
con varios científicos que de forma honoraria y simplemente por reconocer el trabajo de Larrañaga identificaron las especies. Bueno, ese es otro aspecto que me parece importante, porque hay una especie de ayornamiento, porque este hombre les puso nombre, pero de acuerdo a una nomenclatura que ya no está vigente, y había que de alguna forma vincularlos a cómo lo llamamos hoy en día, ¿no? Dos cosas. Carancho sigue siendo Carancho. Carancho sigue siendo Carancho. Y vi que decía Carancho. Dice, sí. No, eso fue un trabajo muy difícil, porque asociar, digamos, el dibujo a la especie, que es algo que no estaba hecho hasta ahora, nos permitió encontrar en los escritos textos referidos a los dibujos. O sea que se abrió una puerta. Y ahí hubo también el trabajo de Ariadna Islas, que editaron el año anterior el diario Historia Natural. Entonces, a partir de vincular los dibujos con sus nombres científicos actuales y con los nombres, en los casos en el que existe que le puso Larrañaga, pudimos también acceder como a más textos, más descripciones. Y ahí es importante destacar el trabajo de César Fagundes, que nos ayudó con toda la nomenclatura, y un grupo de científicos que están bien acreditados en el libro: Marcelo Loureiro, Juan Burla, Carolina Bud, Inés Vidal, Gonzalo Cortés, María Nube de Vida Silvestre y Juan Caballero, que cada uno en su especialidad reconoció quién era quién. Le puso nombre desde los artrópodos, las arañas, las abejitas, las mariposas, o sea, todo lo que fue posible reconocer, bueno, ahora tiene nombre. La tarea no solamente fue relevamiento, en algunos casos fue prácticamente de investigación. Estoy leyendo la parte en que ve la transformación de una oruga en una mariposa y la describe. Así ha permanecido hasta que hoy, el día 6 por la mañana, la encontré ya conformada en mariposa, con todo el papel y el fanal sucio por el mucho excremento que ha arrojado por el ano. De modo que se ha emporcado alguna cosa por haber hecho su transformación por la noche a horas extraordinarias, ocultándoseme así a mis investigaciones. Es fantástico. Es notable. Es fantástico. La conoció oruga y se despertó y era mariposa. Era mariposa, era maravilloso. Realmente, por eso digo, es tan difícil imaginar que un hombre que tenía esa actividad, yo no sé cómo que quedó finalmente ciego, porque además... que tal vez estos trabajos que hizo tienen que ver con eso, porque no creo que tuviera el equipamiento como para investigar insectos, y estaría mirándolos a horas, ¿no? Impropias, a luz de como vela. dice él, con una vela, mirando alitas de moscas y no sé qué. No, la vista no lo aguantó. Bueno, fue espía también. ¿Cómo? Fue espía en Río de Janeiro, hay documentos también de la curia. Es un personaje fantástico. Es un personaje que realmente da cuenta de que se puede ser las dos cosas, ¿no? Un humanista, un político y un científico al mismo tiempo, porque el tiempo le dio absolutamente para todo. Sí. Eso es lo impresionante, ¿no? Representa un poco el ideal de hombre ilustrado también, sabio, ¿no? De su época. Eso es lo que yo llamo sabiduría, es decir, saber manejarse en distintos campos con igual solvencia, ¿no? Y seriedad técnica. Sí. Porque esto no lo habrá terminado, pero lo encaminó de tal manera que realmente vale la pena que lo consideren. Naturaleza Ilustrada, que siguen adjudicándole a Damaso Antonio Larrañaga, más allá de que en sí la colección, la selección y todo el proceso de digitalización son de Mariana Duarte, Carlos Serra y Lucía Venturini. En definitiva, un trabajo que supongo les habrá dado una muy buena nota como trabajo de posgrado. Sí, claro. Aparte, ¿no? Y que yo sigo esperando que convenzan a Alicia Casas que, aunque sea la forma digitalizada, logremos verlo algún día, los Legos, en su sala de exposiciones aquí en la... Aquí digo porque nos queda relativamente cerca el Archivo General de la Nación, que tiene su sala en la calle Convención entre Mercedes y Colonia, ¿no? O Mercedes y Uruguay. Mercedes y Uruguay, un lugar precioso. Bueno, en definitiva, señores, felicitaciones por haber hecho para nosotros este notable descubrimiento y habernos dado esta otra imagen de un sabio oriental que supo arriesgar la vida como revolucionario y actividad política, pero a su vez hizo tiempo para seguir estudiando y considerar que los orientales deberían ser tan ilustrados como valientes, ¿no? Exacto.